Als Mitglieder des Zeitungsnetzwerks der trotzkistischen Fraktion Vierte Internationale präsentieren wir zum 1. Mai 2021 das Manifest Die kapitalistische Katastrophe und der Kampf für eine Internationale der sozialistischen Revolution. Damit knüpfen wir an unserem Vorschlag, den wir 2013 gemacht haben, an. Es a partir de ese llamado que desde Costa Rica nos sumamos con la Organización Socialista Revolucionaria. Dall'Italia anche con la Frazione Internazionalista Rivoluzionaria. Y la Corriente Socialista de las y los Trabajadores de Perú. Hoy, con este nuevo manifiesto, les queremos hablar a trabajadores, mujeres y jóvenes que han protagonizado rebeliones en distintos países del mundo, como aquí en Perú el año pasado, llevando a la caída del gobierno, siguiendo el camino que en Latinoamérica marcaron Ecuador, Chile y la lucha contra el golpe en Bolivia. In Europa richten wir unseren Aufruf an diejenigen, die in Solidarität mit dem antirassistischen Aufstand in den USA auf die Straßen gegangen sind. An diejenigen, die in Frankreich an der Seite der gelben Westen und an der Seite der Nahverkehrsstreiks gegen die Rentenreform gekämpft haben. An diejenigen Jugendlichen, die für die Rettung unseres Planeten kämpfen. An diejenigen Frauen, die gegen die patriarchale Unterdrückung kämpfen. An all diejenigen, die die Verfolgung und Diskriminierung der Migrantinnen ablehnen und sich gegen das Sterben im Mittelmeer stellen. A todas y todos quienes rechazan la injerencia del imperialismo norteamericano, a quienes en México, en toda Centroamérica y el Caribe se movilizan y repudian la criminalización de los migrantes y los planes de ajuste de los gobiernos. Aux acteurs de tous ces mouvements qui traversent le sud-est asiatique, à tous ceux qui résistent contre le coup d'État au Myanmar en soutenant la lutte de la jeune classe ouvrière, de la jeunesse et des nationalités opprimées, à toutes ces organisations qui se revendiquent révolutionnaires, socialistes et de la classe ouvrière et qui partagent avec nous toutes ces batailles centrales que nous évoquons ici. A quienes salen a la lucha contra la explotación y la opresión en cada lugar del mundo, y que hoy están buscando con avidez una alternativa contra todas las fuerzas políticas que concilian con el capitalismo. Long live May Day, long live the working class. Pour une internationale de la révolution socialiste. Por una internacional de la Revolución Socialista. Janeiro, a primeira vítima da Covid-19 foi uma empregada doméstica negra e idosa. Ela viajava 120 quilômetros por dia para trabalhar na casa dos empregadores, residentes do bairro mais rico do país, que, embora soubessem que estavam contaminados, obrigaram ela a ir para o trabalho mesmo assim. Essa história representa a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil. A marca de 400 mil mortos é, na sua maioria, de trabalhadores sem direitos, que tiveram que trabalhar, pegar transporte lotado, sem vacina, sem testes, sem acesso à saúde. Entre eles estão as mulheres negras, que vivem as piores condições de trabalho, onde a terceirização e a precarização fazem de nós as mais mal pagas de toda a classe trabalhadora, em um país onde quase 20 milhões de brasileiros passam fome. A fome no Brasil é um problema histórico, porém aumentou muito nos últimos anos. Hoje, mais da metade da população brasileira não come adequadamente e se encontra em uma situação de insegurança alimentar. As grandes centrais sindicais deveriam romper a sua trégua, deixar de esperar as eleições de 2022 e lutar pela derrubada de Bolsonaro e Mourão. A apropriação das vacinas pelos países imperialistas e pelas farmacêuticas impede que a população brasileira e de outros países mais pobres tenha acesso aos imunizantes. Então, aqui em todo o mundo, a nossa luta anti-imperialista também é pela quebra da patente das vacinas. Isso porque, enquanto Biden faz demagogia com o meio ambiente, a população de Manaus e do Acre se asfixiou nos hospitais, sem oxigênio em meio à pandemia.
Por isso, é necessário lutar pela anulação das patentes da vacina e também pela conversão da indústria para produzir insumos, o que deve ser feito sob controle dos trabalhadores. E para lutar por isso, é indispensável a aliança entre a classe trabalhadora e a luta negra, inspiradas na história de mulheres como Dandara de Palmares, na história da Revolução Haitiana e em mobilizações como Black Lives Matter, que unificou negros e brancos por justiça para o George Floyd. Fora Bolsonaro, fora Mourão, estupro culposo não existe não. Bolsonaro e os militares que governam com ele representam a burguesia herdeira da escravidão e chegaram ao poder como resultado de um golpe institucional que veio para aplicar ataques mais duros do que os que levou à frente o próprio PT. Eles são os principais responsáveis pela catástrofe atual, junto com o Congresso, os juízes do STF e os governadores. Por isso, é preciso derrubar todo o regime golpista e também lembrar que nem Lula nem o PT se propuseram a revogar as reformas ultraliberais ou tirar os militares da política. Pelo contrário, eles querem fazer acordos com a direita golpista e conter as explosões sociais que podem ocorrer como consequência de uma calamidade como a que a gente está vivendo. E aqui, quase todas as organizações da esquerda estão apoiando de alguma ou outra maneira o retorno de Lula pela via das eleições de 2022, sem colocar nenhum mínimo de esforço em ajudar a organizar os setores da juventude, das mulheres e da classe trabalhadora. A batalha que a gente dá como MRT, a partir do Esquerda Diário, é por um programa para que a crise seja paga pelos capitalistas e por uma nova Constituinte livre e soberana, conquistada pela mobilização para derrotar todo o regime golpista. A história da luta da classe trabalhadora no Brasil começa com a luta negra por liberdade. E hoje celebra cada vitória e cada combate da nossa classe em todo o mundo. Por isso, eu convido vocês para debater o manifesto que a gente está apresentando, para ser parte da construção de partidos revolucionários aqui no Brasil e no mundo todo, e pela construção de uma internacional da Revolução Socialista, que para nós é a quarta internacional. E juntos dizer que somos capazes de oferecer outra saída para a crise pandêmica e para todos os efeitos da crise capitalista. Basta de capitalistas que lucram com a nossa saúde, basta de não poder respirar. Este 1 de mayo, y en el manifiesto que estamos presentando, levantamos las banderas del internacionalismo y el antiimperialismo de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos, frente a la crisis y la catástrofe a la cual el capitalismo lleva a la humanidad. Desde México, denunciamos las políticas antimigrantes del gobierno de Estados Unidos. Biden, a pesar de sus promesas, continúa en lo esencial con la política desplegada por el racista Trump. El muro fronterizo se mantiene. Decenas de miles de niñas y niños separados de sus familias son encerrados en condiciones inhumanas. Y cientos de miles de mexicanos y centroamericanos son deportados mes con mes. El viaje que emprenden los migrantes es consecuencia de los planes imperialistas en la región. Como decimos desde Pan y Rosas, son las mujeres quienes enfrentan las peores condiciones en esta travesía. Para quienes logran escapar de la patrulla fronteriza, el llamado sueño americano se convierte en trabajar en la ilegalidad, con salarios de miseria y sin derechos. Las y los migrantes son parte fundamental de los trabajadores esenciales. Junto a sus hermanos afroamericanos, enfrentan la explotación, el racismo y la xenofobia. Pero quienes sí tienen libre tránsito son las transnacionales, para superexplotar a millones de trabajadores en la maquila y saquear nuestros recursos naturales. Nuestro internacionalismo y antiimperialismo combate la complicidad de los gobiernos que sostienen los efectos de la política de saqueo y pagan la deuda externa. Como el de López Obrador, quien a pesar de su discurso progresista, despliega la Guardia Nacional contra los migrantes. Esto mientras deja pasar ataques de la patronal o los aplica mediante la llamada austeridad republicana, lo cual es resistido por sectores de trabajadores como los de educación.
o que con más de 200,000 muertos por la pandemia, impulsa el regreso a las clases presenciales sin condiciones seguras y necesarias para evitar contagios. La clase trabajadora a ambos lados de la frontera debe encabezar la lucha contra las políticas xenófobas, por libre tránsito y plenos derechos para las personas migrantes, así como el no pago de la deuda y el fin de la militarización como parte de la pelea contra el imperialismo en toda Latinoamérica y el Caribe. La clase obrera multiétnica y la juventud estadounidense, los trabajadores mexicanos y centroamericanos, así como los millones de migrantes, tenemos el mismo enemigo, el imperialismo y sus gobiernos sirvientes, y la misma necesidad, acabar con este sistema de explotación y opresión. La clase obrera es una y sin fronteras. ¡Viva el internacionalismo de las y los trabajadores! Los gobiernos y analistas internacionales anuncian que la economía en Estados Unidos, China y otros países centrales y dependientes van a volver a la normalidad, superando la depresión que generó la pandemia. Pero desde acá, desde Chile, considerado el oasis de América Latina, les recordamos que fue bajo esa normalidad que el 2019 tuvimos la rebelión más importante en décadas, que cuestionó toda la herencia de la dictadura de Pinochet. No son 30 pesos, son 30 años, fue la consigna en calles y plazas. Millones enfrentamos la represión, nos levantamos contra la violencia machista, exigimos pensiones y sueldos dignos, salud y educación, porque no queríamos que nuestros jubilados terminaran la vida en miseria, que nuestros familiares se mueran esperando atención en un sistema de salud público que se cae a pedazos. Gritamos fuera Piñera y exigimos una asamblea constituyente, libre y soberana. Fuimos parte de una oleada internacional de luchas que empezó en Francia, con los chalecos amarillos, en la rebelión de Cataluña, en la lucha democrática en Hong Kong, en las rebeliones de masas en Irak, Irán, Sudán y así en numerosos países. Por eso, cuando nos hablan de una nueva normalidad, les decimos que será con rebeliones y tendencias en las huelgas de masas. Y para eso nos preparamos. Aún estamos en nuevas oleadas de la pandemia en muchos países y ya es evidente que las condiciones de miseria, superexplotación se han agravado para la mayoría explotada en el mundo. La rebelión chilena, con movilizaciones y la huelga general, hizo tambalear al gobierno derechista de Piñera y al régimen. El temor a que se extendiera una lucha los obligó a buscar un desvío con una convención constitucional, con él en el poder y con las reglas del régimen. No solo la derecha y la vieja concertación firmaron ese acuerdo, también el Frente Amplio, mientras las direcciones de la CUT, del Partido Comunista, garantizaron una tregua desde entonces. Hoy el gobierno de Piñera, que intentó mostrarse eficaz con la vacunación masiva a la población, no pudo evitar que estemos en el peor momento de la pandemia. Nos siguen exponiendo a ir a nuestros trabajos como ganado en el transporte público. Y mientras tanto, los dueños del país, como el propio Piñera, aumentan sus fortunas, las y los trabajadores estamos pagando la crisis. En estos días, el descontento se ha hecho sentir, con cacerolazos, barricadas en las poblaciones, paros de trabajadores portuarios y se convocó a una huelga nacional sanitaria. Somos parte de estas luchas y llamamos a impulsar asambleas, comités de huelga y de coordinación para derrotar al gobierno y luchar por un plan de emergencia en beneficio de los y las trabajadoras. Por eso hemos sido parte importante del impulso de la Asamblea de Coordinación Regional en la ciudad de Antofagasta, con sindicatos de la industria, minería, portuarios, educación, salud, transporte, junto al Comité de Huelga de Trabajadores del Hospital Regional de Antofagasta, de la mano de los familiares de los presos políticos de la revuelta y organizaciones sociales.
Asimismo lo hacemos en Santiago, en las comunas como Puente Alto y El Bosque. Estamos coordinando junto a los y las trabajadoras de la salud y del Hospital Barros Luco de San Miguel. En el 2019 fuimos parte de una oleada que recorrió el mundo. En el 2020 la pandemia generó un salto en la crisis mundial. Cada país vive su propio proceso, pero en todas partes del mundo tenemos que enfrentar la explotación capitalista, profundizada con la crisis, donde las mujeres somos doblemente afectadas. La irracionalidad de la producción, que genera la proliferación de nuevas enfermedades y que degradan al medio ambiente, planteando un peligro creciente para toda la humanidad. Conmemoramos este 1 de mayo en una situación regional signada por la crisis económica, sanitaria y el retorno cada vez mayor a la lucha de clases. Todo esto en el marco en que las formas democráticas liberales y los denominados progresismos latinoamericanos se degradan de forma creciente. A la par, se acumulan las tensiones potencialmente explosivas con la alta mortalidad de la pandemia, la escasa vacunación contra el COVID-19, sistemas de salud degradados y desmantelados y los despidos masivos. Esta crisis de los regímenes se evidencia, por ejemplo, en los recientes procesos electorales de Perú y Ecuador. Bolivia no escapa a esas tendencias, donde las clases dominantes y el imperialismo alentaron un golpe de Estado, militar, policial, empresarial, racista y clerical el año 2019, reabriendo profundas contradicciones sociales y políticas que el nuevo gobierno del MAS intenta contener. La derrota de los golpistas, luego de la gran rebelión popular que impuso las elecciones de octubre del 2020, no fue llevada hasta el final gracias a la política de conciliación con la derecha golpista y agroindustrial que impulsó el MAS antes, durante y después del golpe de Estado. Esta política busca transformar a estos progresismos en el mal menor de las clases dominantes, dando lugar a un régimen débil, inestable y pateando para adelante las graves contradicciones sociales que continúan acumulándose. En la política exterior, el alineamiento del gobierno de Arce con China llevó a que éste se niegue a condenar el golpe de Estado y la represión del gobierno de Myanmar, ex Birmania, que ya suma 700 muertos, poniéndose así del otro lado de la trinchera de donde están la juventud, la clase trabajadora y las nacionalidades oprimidas que se rebelaron contra este golpe. No pueden volver esos traidores de siempre. Por eso ahorita estamos en pie de guerra. ¡El alto de pie! ¡El alto de pie! Es en esta precaria situación que nuevos destacamentos de jóvenes, de mujeres, de los pueblos indígenas, de las y los trabajadores se incorporan a la lucha, haciendo al mismo tiempo una experiencia no solo con el MAS, sino también con una variedad de corrientes indigenistas y populistas burguesas que evidencian su predisposición a sostener acuerdos y convivencia con las clases dominantes, a costa de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras. Por eso que es el 1 de mayo, nuestro mejor homenaje es poder extraer las lecciones más importantes de estos combates, apostando por forjar organizaciones revolucionarias y al servicio de la lucha anticapitalista y por el socialismo. En Venezuela confluyen la debacle y descomposición de un proyecto que expresó aspiraciones de nacionalismo burgués, junto a una agresiva injerencia imperialista, apoyando a los gobiernos más de derecha de la región y la oposición de derecha nacional. El drama del pueblo venezolano muestra el callejón sin salida al que conducen estos proyectos, incapaces de llevar adelante ninguna emancipación nacional, mucho menos la revolución social. Chávez habló de revolución y socialismo. Sin embargo, los mecanismos de la dependencia y la sujeción al capitalismo imperialista se mantuvieron, así como la estructura del capitalismo dependiente y rentístico, a la par que se avanzó en un profundo encuadramiento de las organizaciones obreras, populares y campesinas bajo la disciplina del Estado.
Esos elementos se revelaron en toda su dimensión reaccionaria, cuando las condiciones económicas cambiaron y el régimen giró a una fase profundamente ajustadora y represiva, deviniendo en un gobierno cuasi dictatorial. Así, la situación del pueblo venezolano es trágica desde hace muchos años, habiéndose destruido como nunca antes las conquistas salariales, de seguridad social y contractuales, pulverizándose el salario con paquetazos neoliberales de por medio. Estos ataques han implicado un vaciamiento y debilidad extrema de gran parte de los sindicatos por la combinación entre los despidos masivos, suspensiones, la inmigración fuera del país, las renuncias para dedicarse a la economía informal o trabajo por cuenta propia totalmente precarios, junto a la constante labor de amedrentamiento, persecución y represión por parte del gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas. Es así que hoy siguen siendo decenas las trabajadoras y trabajadores en las cárceles de Venezuela o en régimen de casa por cárcel, por luchar o denunciar. Destaca el caso de Rodney Álvarez, quien va a cumplir 10 años preso sin juicio ni sentencia. Exigimos libertad plena para todas las trabajadoras y los trabajadores presos. Es una pelea que damos al mismo tiempo que enfrentamos la injerencia del imperialismo estadounidense, que tras el objetivo de imponer un gobierno títere, ha impuesto al país sanciones y confiscaciones que no solo violentan la soberanía nacional, sino que profundizan las penurias del pueblo venezolano. Denunciamos esta política imperialista y a todas las fracciones políticas que, como la expresada en Guaidó, son parte de esa política criminal. Basta de sanciones y confiscaciones. Denunciamos la ley antibloqueo de Maduro, que al más rancio estilo neoliberal, entreguista y privatizadora, viene entregando empresas nacionales y recursos al capital privado transnacional y nacional, reprivatizando a placer empresas y tierras que van a parar a manos o de la burguesía tradicional o de los nuevos ricos surgidos con el chavismo. Desde Venezuela, saludamos el paro nacional realizado en Colombia este 28 de abril, con movilizaciones masivas contra la reforma tributaria de Duque y contra la criminalización y represión de las luchas sociales. Apostamos a un regrupamiento de la izquierda anticapitalista en Venezuela que saque lecciones estratégicas sobre el fracaso del chavismo. En la provincia de Neuquén, en Argentina, como en todo el mundo, a las trabajadoras y los trabajadores de salud nos llamaron héroes durante el primer año de la pandemia. Pero resulta que para los gobiernos somos esenciales para trabajar sin descanso, pero descartables e invisibles cuando se trata de nuestro salario, de nuestras condiciones de trabajo y nuestras vidas. No les importa la salud pública. Cuando iniciamos nuestra rebelión contra el acuerdo miserable entre la burocracia sindical y el gobierno, nos quisieron desprestigiar y nos dijeron que éramos elefantes porque no teníamos forma. Tomamos ese agravio y dijimos sí, somos elefantes, porque tenemos memoria, pisamos fuerte y andamos en manada. Impulsamos asambleas democráticas en cada hospital, en cada centro de salud. Retomamos la tradición de la asamblea interhospitalaria para unificar acciones con todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Y desde la Violeta Negra, integrada por el PTS, junto con compañeras y compañeros independientes, impulsamos la unidad y la coordinación efectiva junto con otros sectores, en la perspectiva de imponer a los sindicatos un paro provincial por todas las demandas de los trabajadores. La población de Neuquén hizo suyo nuestro reclamo y brindó su apoyo incondicional a nuestra pelea. Antes, por haber puesto el cuerpo en la primera línea contra el COVID. Ahora, porque nuestra lucha expresó el descontento y la bronca contenida durante la pandemia. Como parte de nuestras peleas, junto con el pueblo mapuche y las comunidades de los pueblos de la Ruta del Petróleo, en Vaca Muerta cortamos los accesos a los yacimientos y plantas de gas, afectando los puntos nodales de esa industria y los intereses de las petroleras, que se enriquecen a costa de nuestros recursos, saqueando nuestro suelo y destruyendo el medio ambiente. Nuestra lucha puso en evidencia el saqueo de las multinacionales y la política extractivista que se despliega en todo el continente, desde el gobierno provincial de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, el gobierno nacional del Frente de Todos, hasta el del MAS en Bolivia. Especial reconocimiento a las mujeres trabajadoras de la salud, que con nuestra fuerza pasamos de estar desde la primera línea enfrentando al coronavirus a la primera línea de la lucha. Tenemos el apoyo de toda la comunidad de Neuquén y de toda la clase trabajadora.
Nuestra rebelión despertó a nuevas generaciones de trabajadores, precarios y mujeres que hoy no quieren resignarse. ¡Viva la lucha de salud que encendió el reclamo en toda la provincia y marcó el camino haciendo retroceder al gobierno, las cámaras patronales y la burocracia sindical! Desde Argentina, ¡viva el 1 de Mayo internacionalista! ¡Viva la clase trabajadora! Por una internacional de la Revolución Socialista. La rebelión antiburocrática en Neuquén enfrentó una conducción sindical, pero marca el camino para toda la clase trabajadora. Como señalamos en el manifiesto por una internacional de la Revolución Socialista, las burocracias sindicales y de otros movimientos son un fenómeno que existe en todo el mundo. Es la penetración del Estado en la clase trabajadora y los movimientos sociales. Su función es subordinar la lucha de clases a las negociaciones por reclamos corporativos y mantener a la clase obrera y sus aliados como movimientos parciales sin cuestionar el capitalismo de fondo. Por eso es fundamental desarrollar instancias de coordinación y autoorganización entre todos los sectores de la clase trabajadora, comenzando por la unidad entre ocupados y desocupados, superando las divisiones, las barreras y los límites de los sindicatos. En el año 2003, en Neuquén, con la lucha de Zanón y el sindicato ceramista, junto al movimiento de trabajadores desocupados, creamos la Coordinadora Regional del Alto Valle, que agrupaba a trabajadores ocupados y desocupados, agrupaciones combativas del sindicato docente, de salud, junto a la izquierda clasista. Esta coordinadora no solo luchaba en forma autónoma, sino que a la vez realizaba exigencias de paro y unidad de acción con los grandes sindicatos, confluyendo muchas veces en las calles. Al mismo tiempo, desde la gestión obrera convertida en una gran trinchera de lucha, establecimos una alianza con el pueblo mapuche, asediado por las petroneras, con la juventud secundaria, universitaria, con artistas, con nuestros hermanos y hermanas desocupadas. Veníamos del 19-20 de diciembre del 2001. El gobierno de la Rúa había caído por la movilización de masas y después el kirchnerismo, apoyado en la devaluación previa y en la precarización de millones de asalariados, logró recomponer la autoridad del Estado en base al crecimiento económico y una política que sacó a las masas de las calles expropiando sus demandas. Hoy, el peronismo unificado volvió al poder como mal menor, luego de 4 años del liberalismo de Macri. Administran el ajuste en medio de una crisis económica y social aguda y millones de trabajadores comienzan a hacer nuevamente una experiencia. Por eso, en los procesos de lucha de clases que se vienen dando en Argentina, peleamos por desarrollar esta política de coordinación junto con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, contra la conciliación con el gran capital y el Fondo Monetario Internacional y contra la oposición de derecha y extrema derecha. Luchamos desde la independencia de clases y en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Venimos de una gran jornada de movilización el 27 de abril, en unidad entre ocupados y desocupados y todas las luchas vigentes en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Ahora, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Unidad, estamos peleando para que se exprese la voz de la clase trabajadora para plantar una tribuna de clase en el escenario político nacional, como lo vienen haciendo nuestros compañeros Miriam Bregman y Nicolás del Caño en su denuncia contra la especulación y el negociado que hacen con las vacunas, exigiendo la liberación de las patentes y declarar de utilidad pública a los laboratorios que las fabrican, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. Hoy estamos ante una nueva crisis que golpea muy duro a la clase trabajadora. Necesitamos avanzar en una política de autoorganización y coordinación. Dimos un primer paso en la coordinación en el encuentro realizado en Madrid, bajo gestión obrera el pasado 17 de abril. Pero tenemos que ir por más. Es necesario desarrollar comités de acción desde las bases, encuentros, coordinadoras, todas las instancias que nos permitan ir más allá de los límites que nos impone la burocracia al desarrollo de la lucha de clases. Necesitamos recuperar la tradición de los consejos obreros que el estalinismo, la socialdemocracia y los nacionalismos burgueses combatieron de manera sistemática para que el movimiento de masas no se saliera de los moldes impuestos por el Estado. Estas nuevas organizaciones, surgidas al calor de la lucha, tienen que ser un punto de apoyo para imponer el frente único a los grandes sindicatos, impulsando la democracia directa, una política clasista y la independencia frente al Estado, uniendo a la clase trabajadora y sus organizaciones con el movimiento de mujeres, con la juventud y con un programa de salida obrera a la crisis. Así lo hicieron nuestros camaradas del PTR en la reciente rebelión chilena, promoviendo el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, que llegó a agrupar sindicatos de la industria metalúrgica, portuarios, docentes, juventud precarizada y comités de los barrios populares que se pusieron a la cabeza en la organización y convocatoria a la huelga general que hizo temblar al gobierno de Piñera. Esta política de luchar por la autoorganización, así como por el frente único de la clase trabajadora y su unidad
con los sectores oprimidos, es una bandera fundamental de lucha por construir partidos revolucionarios en cada país y una internacional de la Revolución Socialista, la Corte Internacional. Al servicio de esta política ponemos a disposición nuestra red internacional de diarios de Izquierda Diario, con sus 15 ediciones en 7 idiomas y miles de activos colaboradores en todo el mundo. Sumate a este proyecto con nosotros. In Italia gli industriali, le multinazionali e il governo del banchiere Draghi hanno normalizzato le centinaia di morti per Covid che ci sono ogni giorno nel nostro paese. Ma non riescono più a contenere le lotte. Diversi settori combattivi scendono in piazza contro licenziamenti, precarizzazione e mancate misure in campo sanitario, anche se per ora si limitano per lo più alla propria impresa o al proprio settore. Per questo è fondamentale avanzare rivendicazioni che possano unire nel programma e nell'azione le lotte dei diversi settori della classe lavoratrice, a partire dalla scommessa sulla vittoria di ogni lotta concreta. Ci serve un programma che non divida la lotta quotidiana per gli obiettivi minimi dalla più ampia e profonda rivendicazione di uguaglianza, di giustizia sociale, in definitiva di un futuro migliore. Gli slogan più immediati devono essere articolati con altri di carattere transitorio e anticapitalista, per costruire un ponte tra la coscienza di classe delle masse e l'obiettivo del socialismo. Per questo portiamo nelle mobilitazioni la rivendicazione della riduzione della giornata di lavoro a 6 ore a parità di paga, per eliminare la piaga della disoccupazione e per superare le varie misure insufficienti dei redditi di emergenza e di cittadinanza. La parità di paga e condizioni per le donne e gli immigrati. Un salario minimo sufficiente ad avere un'esistenza dignitosa e collegato automaticamente al rialzo dei prezzi. Queste e altre rivendicazioni possono essere un'arma potente per far avanzare le lotte in modo unitario, colpendo con forza sia i capitalisti sia la burocrazia sindacale che cerca di frenare la rabbia e le mobilitazioni dei lavoratori. Hace unas semanas miles de jóvenes salimos aquí, a las calles de Barcelona, de Madrid, de las ciudades de todo el Estado español, a manifestarnos contra el encarcelamiento de un rapero. Porque aunque parezca increíble, aquí hacer una canción diciendo que la monarquía de los Borbones son unos ladrones es delito de injurias a la corona. Los Borbones, que es una familia que vive en el lujo a costa del pueblo, mientras la miseria y el desempleo se extienden. El rechazo a la monarquía en la juventud es masivo. Ya lo demostramos hace 2 años cuando impulsamos desde Contracorriente referéndums en las universidades de todo el Estado, donde votaron decenas de miles de jóvenes contra esta monarquía heredera del franquismo, pilar de esta democracia para ricos y parte de los negocios de las grandes empresas españolas y del imperialismo español. En Cataluña sabemos bien lo que significa este régimen monárquico y represor, que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos catalanes por organizar un referéndum. Quieren liquidar todo intento de luchar por el derecho de autodeterminación, pero es una lucha que sigue viva y de la que somos parte peleando por una política independiente de las direcciones burguesas independentistas. Pero estas semanas no solo salimos a la calle por eso, salimos también para expresar nuestra rabia contra la represión policial que nos envía el gobierno progresista o el gobierno catalán. Salimos también para expresar nuestra rabia contra este sistema que nos roba el futuro, con un 50% de paro juvenil y con la mayoría de los jóvenes que no pueden pagarse un alquiler ni estudiar en la universidad. Hoy vemos cómo crecen los discursos racistas y xenófobos de la extrema derecha en el Estado español y en toda Europa. Tratan de capitalizar de forma reaccionaria el malestar con la crisis económica y con las democracias para ricos en todo el continente. Desde la juventud vamos a estar en primera línea, enfrentando a la extrema derecha, porque nativa o extranjera somos la misma clase obrera. Pero no vamos a frenar a la extrema derecha de la mano de los partidos conservadores o socialdemócratas que gestionan la Unión Europea desde hace décadas. Durante la pandemia en Europa hemos visto cómo todos los gobiernos han aprovechado la oportunidad para reforzar sus aparatos represivos, sus políticas imperialistas y la criminal política de fronteras que ha convertido el Mediterráneo en una fosa común. Si vienes aquí es para buscar una vida que es mejor.
En el Estado español tenemos un gobierno formado por el viejo PSOE y por Unidas Podemos, con 5 ministros del Partido Comunista y de Podemos. Se presentaron como el gobierno más progresista de la historia y, sin embargo, desde que llegaron, solo han hecho que aplicar políticas sociales de parches frente a una crisis social descomunal y regalar miles de millones de euros a las grandes empresas. No se puede frenar a la derecha haciendo políticas muy parecidas a las de la derecha, sin derogar las reformas laborales, sin imponer impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, sin intervenir la sanidad privada en medio de la pandemia, sin expropiar los pisos vacíos en manos de la banca, sin acabar con el expolio imperialista a los países semicoloniales que llevan a millones de personas a migrar y sin defender el derecho de estas a hacerlo. Pablo Iglesias y Podemos pasaron muy rápido de decir que iban a saltar los cielos a decir que no se podía hacer casi nada. Frente a ese discurso que dice que solo podemos obtener algunas migajas, nosotros queremos transformarlo todo. Por eso queremos convertir la rabia en organización, agrupando a la juventud estudiantil y precaria en la perspectiva de luchar junto a la clase obrera contra este sistema capitalista al que no le debemos nada. Se trata de nuestra vida, de nuestro futuro. The struggle against racism and xenophobia has shown its full force in recent years. Last year in the United States, the movement for Black and Brown lives led a rebellion in response to the racist murders of George Floyd and Breonna Taylor. The popular and at times militant mobilizations that are said to be the largest mobilizations in the history of the U.S., roughly 26 million took to the streets, forced the state to put the officer who killed George Floyd on trial, where he was found guilty by a Minneapolis jury of all 3 charges brought against him. The guilty verdict is a major blow against the impunity police officers have to use brutal and deadly force against Black and brown people. It's also a blow against police departments across the country, police unions, and the Republican Party, including its Trumpist wing. The movement proved to be stronger than the mass reactionary mobilizations to keep the economy open that later formed an active bulwark of support for police officers, often led by Trumpist and proto-fascist organizations, who also took part in storming the U.S. Capitol on January 6th. The movement for Black and Brown lives revealed to the world the profoundly racist character of the U.S. state and the inseparable link between capitalism and racism. The movement stood up to police violence and made clear that racism is a structural problem arising from the history of how the U.S. state, based on slavery and then Jim Crow segregationist laws, was established. The crisis of U.S. imperialism opened up new scenarios of class struggle in 2020. However, we are in a moment when the Biden administration has been able to bring a sense of stability in the country that has been reaffirmed by the reformist agenda of his administration that is more or less supported by U.S. progressive figures and organizations such as the Squad, Bernie Sanders, and the DSA. Still, the working class, especially oppressed, will be forced to confront the contradictions presented by this new government, a process that will accelerate if recent trends of the class struggle are reactivated as a result of the hatred of the social and economic conditions that fail to meet their needs and desires. We must prepare for the struggles that will develop, but no revolutionary policy in the United States can succeed without taking up the banners of Black liberation and against the oppression of ethnic minorities and immigrants. The Black working class must take the lead in the struggle for the working class as a whole to take up the demands of the Black and brown communities, because the union bureaucracy and the Black bureaucracy within the anti-racist movement and organizations, acting as agents of the Democratic Party, are relentlessly trying to separate the struggle against racism from the struggle of the labor movement. They keep insisting that racism cannot be fought by the working class with its methods. We need to put forward a relentless struggle against proto-fascist groups and the racist police. We must fight against racism to unite the ranks of the multiracial working class and the poor against the bosses, the big bourgeoisie, and the imperialist state. Workers' actions in solidarity with the movement last year, such as the major dock worker strike or the bus drivers in Minneapolis and New York refusing to transport arrested protesters, set an example.
The tendency to unite the fight against racism and the fight against the bosses was expressed in the attempt to unionize more than 5,000 mostly black workers in the community of Bessemer, Alabama. Despite having suffered a defeat, this was the first battle on the way to winning a union at the giant company owned by Jeff Bezos. While the union bureaucracy and the black bureaucracy within the anti-racist movement and organizations were largely successful in channeling the movement into the presidential candidacy of Joe Biden, the flame of the movement is still alive. This is expressed by the emergence of dozens of anti-racist vanguard organizations in big and small cities, largely independent politically from the Democratic Party and the bureaucracies they represent. These include organizations like the one I am part of, Detroit Will Breathe. We are in a famous Rust Belt city with the biggest black proletariat of the United States. We are fighting for the political independence of the movement from the Democratic Party and embracing a class struggle perspective. This year, we learned not only to self-organize in our communities with class independence, we also learned that in order to fight those bureaucracies that keep us separated and do not want to confront the system as a whole, it is necessary to build a revolutionary organization in the United States. A main task of this organization would be to prevent the energy of the class struggle from ending up in the graveyard of the Democratic Party. This is why we believe that the call Left Voice is putting forward with this manifesto is very important. The anti-capitalist cry of this call has special relevance for us who are in the heart of world imperialism. The working class and the black movement in the U.S. must fight against the economic, political, and military oppression exercised by U.S. imperialism. We also must defend the efforts of the oppressed who rise against U.S. imperialism all over the globe. We want to discuss with the anti-racist organizations that are breaking with their illusions of the Democratic Party. We want to discuss with the DSA rank and file who are selflessly taking part in the struggles against racism and inequality. We want to discuss with the vanguard created by the pandemic and the BLM movement. We also want to discuss with those who see the oppression U.S. imperialism brings to the world. We want to discuss with these different sectors what steps we need to take in the task of building the political organization that the black struggle and the working class deserve and need in order to challenge the Republican and Democratic Party regime that rule for the capitalists and protect the police that besiege our communities. Salut à toutes et à tous, chers camarades, je m'appelle Anas Kazib, je suis cheminot, militant au NPA Révolution Permanente et c'est un grand honneur et une grande fierté pour moi de clôturer cette vidéo internationaliste après l'intervention de nombreux camarades de grande valeur. En ce 1er mai, je souhaitais adresser toutes mes salutations fraternelles, révolutionnaires et internationalistes à l'ensemble de la classe ouvrière, à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs partout dans le monde. Pendant longtemps, on a voulu nous faire croire que la classe ouvrière était en net recul. Mais les derniers événements ont démontré au contraire que la classe ouvrière, celle de ceux qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir vivre, n'a jamais été aussi importante et étendue. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est l'Organisation internationale du travail qui, dans une étude, a démontré que depuis les 20 dernières années, la classe ouvrière a augmenté de plus de 25%. Malgré l'intelligence artificielle et l'automatisation qui a réduit les effectifs dans un certain nombre de secteurs, cela est largement compensé par les patrons et les capitalistes dans d'autres secteurs, car le patronat et le capitalisme a toujours besoin d'exploiter notre force de travail pour pouvoir en tirer sa plus-value. Durant la pandémie, nous avons vu à quel point la classe ouvrière était essentielle. C'est nous, l'éducation nationale, la santé, les transports, l'agroalimentaire, la grande distribution, qui avons maintenu l'humanité à flot. Pendant que les patrons, les capitalistes, eux, étaient planqués dans leurs maisons secondaires, c'était nous qui étions en première ligne face au Covid-19. Mais au-delà de notre force, durant la crise sanitaire, nous avons montré, au travers de la lutte de classe, la force des travailleurs. Pourtant, ici en France, après de nombreuses années de défaites, les stratégies des directions syndicales commençaient à casser l'idée même que la grève était un moyen efficace. Pourtant, les travailleurs des transports ont démontré le 5 décembre 2019, à travers une grève massive et illimitée, que la force des travailleurs était bel et bien la grève.
Pendant 2 mois, nous avons lutté de manière farouche face au gouvernement Macron et cette réforme des retraites. Malgré les appels des directions syndicales à faire une trêve durant les vacances de Noël, nous, les grévistes par en bas, avons maintenu grâce à la coordination RATP-SNCF cette grève. Les médias parlaient même à ce moment-là de retour de la base et d'un possible débordement des directions syndicales par en bas. Le problème, c'est que la classe ouvrière est divisée et peu consciente de sa force. Ici en France, durant les dernières années, nous avons vu l'ensemble des secteurs de notre classe sortir un à un, mais de manière dispersée. En 2016, contre la loi El Khomri, la loi travail, nous avions la jeunesse et des secteurs importants du privé. En 2018, une bataille importante contre la réforme du ferroviaire chez les cheminots, et s'en est suivi derrière la lutte de ces travailleurs de la France périurbaine incarnés par le mouvement des Gilets jaunes. En 2019, une bataille centrale contre la réforme des retraites du gouvernement Macron, avec une incarnation importante, celle des transports publics avec la RATP et la SNCF, sans oublier en fait l'ensemble des mobilisations féministes, antiracistes et pour le climat. Au-delà de nos différents secteurs, notre classe est divisée entre embauchés et précaires, entre titulaires et sous-traitants, entre syndiqués et non syndiqués, entre hommes et femmes et également entre travailleurs français et immigrés. Tout cela, la bourgeoisie et l'extrême droite de Marine Le Pen l'utilisent ici pour pouvoir nous monter les uns contre les autres. C'est pourquoi nous devons exactement faire l'inverse. Nous devons construire des ponts entre nos luttes et nos revendications, mais également la classe ouvrière doit être au centre de l'ensemble des problématiques de la société, telles que le racisme, l'oppression faite aux femmes et aux LGBT, mais également l'ensemble des questions liées à l'environnement. C'est ce qu'on a essayé de faire à notre échelle ici en France et c'est pourquoi je vais essayer de vous donner 2 exemples pour l'expliquer. Le premier exemple est le mouvement des Gilets jaunes. Au début, la bourgeoisie mais également la gauche expliquaient que c'était un mouvement d'extrême droite. Preuve en est par exemple que les directions syndicales avaient sorti le 6 décembre un communiqué pour condamner le mouvement des Gilets jaunes et notamment les violences de l'Arc de Triomphe le 1er décembre plutôt que, à l'inverse, condamner les violences policières. À l'opposé, avec un collectif de cheminots, mais également en alliance avec le comité Justice et Vérité pour Adama, mené par Assa Traoré, nous nous sommes liés au mouvement des Gilets jaunes et nous avons appelé l'ensemble de notre camp social à en faire de même et de participer à ces grandes mobilisations. Le deuxième exemple plus récent est la lutte des raffineurs de Grand Puy. On a vu pour la première fois une alliance inédite entre raffineurs en grève et militants écolos. Pendant cette période, Total expliquait que son plan social était en réalité une transition écologique, sauf que à eux deux, les grévistes mais également les militants écolos ont démontré au contraire que c'était du greenwashing et que la seule manière de pouvoir faire réellement la transition écologique, c'est justement à travers le contrôle ouvrier des moyens de production, mais également aux côtés des militants écolos. Comme dirait mon camarade Adrien Cornet, un des principaux animateurs de cette grève à Grand Puy, ce sont les travailleurs qui ont le plus intérêt à cette transition écologique parce que c'est eux qui baladent leurs enfants le long des forêts et des rivières. Mais rien de tout cela ne s'est fait de manière spontanée. C'est au contraire le résultat de l'intervention consciente des révolutionnaires. Depuis les 5 dernières années, l'ensemble de cette force sociale que nous avons pu connaître, mais également de cette force populaire, peut se dissiper si elle n'est pas cristallisée dans un projet conscient de renversement du système capitaliste. En France, les organisations qui se réclament révolutionnaires et notamment du mouvement trotskiste ont été historiquement très fortes, atteignant même 10% lors d'élections. Paradoxalement, l'extrême gauche n'a pas su capitaliser ni intervenir durant la dernière phase de lutte de classe, notamment où on a vu émerger une nouvelle génération ouvrière et radicale. Pourtant, avec d'autres camarades, je suis l'exemple vivant que la fusion du marxisme révolutionnaire et de cette nouvelle génération ouvrière combative est possible. C'est pourquoi ici en France, nous avançons l'idée d'un parti révolutionnaire des travailleurs. C'est une bataille que nous menons depuis des années au sein du NPA et aujourd'hui, avec ce tournant à droite de l'ex-majorité et le risque d'implosion du NPA, nous défendons publiquement ce projet et nous adressons également à des militants de lutte ouvrière, mais également à cette nouvelle génération ouvrière pour lui offrir des perspectives révolutionnaires dans l'avenir. C'est le sens de ma précandidature à l'élection présidentielle au sein d'un NPA tiraillé entre une orientation révolutionnaire et la perspective d'accords électoraux avec la France insoumise comme nous sommes en train de voir dans le sud de la France, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Ces accords sont une capitulation car ils préparent le terrain pour la campagne présidentielle de l'ancien ministre Jean-Luc Mélenchon, mais également car ces accords électoraux en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine sont en train de prévoir au 2e tour des futures alliances avec des partis bourgeois comme le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. C'est une ligne rouge qui a été franchie par une partie du NPA qui, faute d'être suffisamment délimitée de la gauche réformiste, l'était au moins vis-à-vis du PS. C'est la même ligne qui a été franchie déjà dans d'autres pays à travers des partis larges tels qu'on a pu le voir en Espagne, en Italie ou encore au Portugal.
Dans ce contexte, la bataille que nous menons au sein du NPA est une bataille pour réhabiliter, ici en France, un trotskisme qui soit à la hauteur de la lutte de classe de ces dernières années, mais également des défis qui sont devant nous. La lutte que nous menons dans un pays comme la France, qui a été au cœur du mouvement trotskiste, là où même en 1938, la 4e internationale a été fondée, est pour nous indissociable de la lutte à mener pour construire une internationale révolutionnaire. C'est le projet que nous vous proposons avec les camarades de la fraction trotskiste qui venons de sortir le manifeste face au désastre capitaliste et pour une internationale de la révolution socialiste. Un projet dont nous voudrions convaincre ces milliers de travailleurs et de jeunes à travers le monde que ce n'est pas à nous de payer la crise, mais également pour ouvrir la voie à une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression.